Estoy caminando por las calles de Cusco rumbo al mercado San Blas. Qué rico, ha salido solcito para calentarnos un poco después de este frío de toda la madrugada. ¿Pueden ver cómo sale el vapor? ¿Cuántos grados estaremos aquí? Adivinen que acabo de encontrar el consulado de Australia acá en Cusco. Estoy caminando por acá por las calles de Cusco rumbo al mercado San Blas. Estoy en una callecita muy estrecha en el que tienes que tener cuidado. Wow, esta sensación está muy pegadita a los buses, a los taxis que pasan a velocidad. Es de suma adrenalina. Qué bonitos tejados que tienen las casas aquí de Cusco para la lluvia, muy especiales. Acabo de preguntar acá a una señora que atiende al costado del mercado San Blas y me ha dicho que todavía abre el mercado a eso de las 7:30. Y este, chicos, es el mercado San Blas. Vamos a voltar. Como ven, todavía las personas no están aquí atendiendo, así que regresaremos. Primero quiero ir a la panadería a comprarme un poquito de pancito. Me han dicho que está en esta cuadra, así que voy de una vez. Pero miren qué bello como se ve Cusco con el reflejo de los rayos del sol en las casas, en toda la ciudad. Realmente es un momento mágico el que estoy observando. Este es el convento Santo Domingo. Ahorita hay misa al parecer. Primero quiero saber cómo está la situación acá con Coricancha. Comentado que están acampando acá desde las 4 m de hoy día. Vamos a ver si se logra ver. Todos ya han escogido un sitio, está bien logrado de gente. Cori significa bañado en oro y cancha, lugar cercado por muros. En realidad, Coricancha significa lugar cercado por oro, porque antiguamente estos muros estaban bañados en oro. Lamentablemente fueron saqueados en el año 1533 durante la conquista. Sin embargo, han quedado estructuras de piedra realmente impresionantes, talladas bajo una técnica de mortero. Todas las piedras encajan muy bien. También durante la conquista, algunas piedras del templo fueron utilizados para construir el convento Santo Domingo, que vendría a estar al costado de Coricancha, y donde el día de hoy se va a celebrar el Inti Raymi. Y si aún no tienes tu boleto turístico de Cusco, déjame decirte que a unas cuadras del Coricancha, en la Avenida El Sol, vas a encontrar la oficina Cositur, donde vas a poder comprar tus entradas. Solo necesitas tu DNI. Y llegó el momento de ir al mercado San Pedro. Y acá hay de todo, desde carteras, bufandas, hierbas medicinales. También vas a encontrar desayunos y comidas al paso, aquí en los diferentes puestos. Cada hilera se especializa en algo. Aquí se nos antoja más. Lo ideal es que no coma tanta grasa para que no me caiga mal por la altura. Recuerda que todavía estamos a un día de haber llegado. Lo que sí me gustaría es tomar una sopita. Por allá también tenemos menús. Y es que en el mercado se ofrecen distintas opciones. Y lo que me ha llamado la atención es este puesto de aquí donde venden sopa. Y la sopa, los precios están divididos de acuerdo a qué parte de res encuentras aquí. Por ejemplo, ahí dice calderia o el ojo está 13 soles, la lengua 14.
En tu visita a Cusco no tienes que olvidar traer un termo para que puedas servirte el agua caliente que hay en los hostales u hoteles. Y de paso te vienes al mercado, te puedes conseguir unas infusiones de mate de coca que te va a ayudar a tu digestión y a sentirte un poco mejor y poder sobrellevar el mal del día. Estoy tomando acá sopa de pollo en el mercado San Pedro. Acá la señorita me está dando mi yapa. Gracias, señorita. Me han dado un encurtido de zanahoria, brócoli y otras verduras más con un poquito de pollito y además de vinagre. Este encurtido lo acompañan con los caldos y las sopas. En tu visita a Cusco tienes que venir al mercado San Pedro y visitar el puesto del Gavilán Pollero. Aquí con nuestra amiga Gladys. Nosotros atendemos el caldo de gallina, la sopita de pollo y el escabeche cusqueño. Yo me pedí sopa de pollo y estuvo buenazo. Me comentaron de este escabeche que es una especialidad de Cusco. Aquí nosotros atendemos la sopita de pollo con su escabechado encima. Esto le da un toque diferente a las demás sopas que servimos. Queda toda la población invitado a venir a comer acá al Mercado San Pedro, en especial a mi puesto el Gavilán Pollero. Está situado detrás de sección Flores. Los voy a atender con mucho cariño, su amiga Gladys. Acabo de llegar al Museo Histórico Regional, la primera parada de este tour. Es uno de los sitios turísticos que hay que visitar y que están en el boleto turístico integral. Estos objetos de representación zoomorfa han sido utilizados en las ceremonias religiosas para poder propiciar y garantizar la multiplicación de los rebaños, una práctica muy común. Aquí se puede visualizar a los morteros, los de mayor tamaño son aquellos que usaban para moler los granos y los más pequeños eran utilizados para procesar los pigmentos en la producción textil. Miren, estos son los prendedores que anteriormente se utilizaban. Son como los imperdibles de ahora. Pueden creer que estas esculturas han sido encontradas debajo de la Plaza de Armas de Cusco. Están hechas de metales preciosos como el oro, la plata y también de escobillos, que eran las conchas marinas que estaban en el norte, cerca al Golfo de Guayana. También han sido encontradas en Coricancha. Al parecer esta es una réplica. Pronto iremos acá. La Plaza de Armas de Cusco actualmente tiene un estilo colonial, no es el mismo que se manejaba antes de la conquista. Antiguamente este espacio que cubre la Plaza de Armas de Cusco fue un pantano. Durante el gobierno de Sinchirroca fue a mandar a secar este pantano de aquí que cubría toda la Plaza de Armas y poder fundar la Plaza del Imperio Inca. Podrás ver la iglesia de la Compañía de Jesús, una capilla, además de la magnífica Catedral de Cusco. Tiene un estilo colonial y es porque a raíz de la conquista y la llegada de los españoles, la Plaza de Armas fue remodelada y también reducida en tamaño. Entonces los templos que también hay aquí en Cusco, como también las iglesias, fueron cambiadas al estilo colonial de los españoles. Es fácil perderse en Cusco. He estado por el Mercado San Pedro y luego he bajado una calle. Acá que venden casacas, chompas, abrigos. Parece un mercado central con gamarra. De los seguros que acaban de encontrar precios buenos, a diferencia de las tiendas que puedan estar frente a la plaza. Wow, de noche Cusco es totalmente diferente, es otra cosa. Se ve mucho más iluminado, con las luces amarillas. Destaca su lado colonial, pero también su lado inca. Acá tenemos, por ejemplo, el convento de Santo Domingo. Este convento lo construyeron con base de los muros que estaban en Coricancha después de la llegada de los españoles.
Yo preferiría queso y la fruta. Gracias. Uy, quinoa, qué rico. Mira. El día de hoy estoy haciendo un city tour que es Tambomacha, Pucará, Kenko, Sacsayhuamán. Entonces voy a irme a buscar mi bus, que es justo este, pero en la otra dirección. Voy a tomar mi bus. El día de hoy voy a ir sin agencia. Voy a ir con todas mis ganas por explorar Cusco, ver la manera como llegamos. Creo que podrías ahorrar un poco más si es que tú vas por tu cuenta, además de que tienes tiempo para ver las cosas con calma. Yo no sabía, primera vez que vengo acá por mi cuenta a visitar Tambomachay y he tomado el bus Cristo Blanco, pero nos ha dejado en este punto. Ahí viene el bus que tenemos que tomar para que nos lleve más arriba y es el huerto. A 8 kilómetros de Cusco se encuentra Tambomachay, un espacio donde habían baños del Inca, porque estas aguas de aquí son constantes durante todo el año. Venían acá también a poder rendir culto a la Pachamama y a otros dioses para poder generar lluvias constantes y una regeneración del suelo. Este espacio es comúnmente llamado Tambomachay, lugar de descanso, pero no está bien dicho porque realmente es un templo al agua. Acá se pedía que se regeneraran los suelos, también lluvias constantes para mejorar la agricultura, entonces acá está todo dedicado al agua. Tambo viene a ser un lugar o recinto donde descansabas, venían los chasquis a través de las montañas y buscaban un lugar de descanso. Es el tambo que podríamos llamarlo así, sería el Puca Pucará, según me comenta el señor que trabaja aquí, que es del Ministerio de Cultura, y que realmente está mal dicho decir que es Tambomachay. Más bien hay que conocerlo como un templo al agua. Ya vamos visitando 3 lugares. Camino que unía el valle cusqueño con el valle del Vilcanota. Aire puro, aire puro. Estamos en Puca Pucará. Este es un recinto que funcionó como un tambo donde los incas venían acá y descansaban después de un largo recorrido en el valle. También usaban este espacio para poder guardar alimentos, pero claramente acá uno se da cuenta que le hacen falta los techos, porque como bien dicen, los alimentos no podrían mantenerse a la intemperie con las heladas. Con el paso de los años se ha ido desmoronando y esto es lo que actualmente se conserva. Han hecho el mantenimiento de las partes superiores de los muros para que la vegetación no continúe creciendo o se evite por el momento, para mantener este recinto tal cual lo utilizaba. Imagínate descansar en una habitación como esta. Así lo hacían los incas. En la base del bosque de eucaliptos de Kenko tenemos este centro arqueológico llamado Kenko Chico. Es de menor tamaño, pero está relacionado al monumento que hemos visto donde se hacían los sacrificios de animales para ofrendas a los dioses. Entonces, como podemos observar, aquí podemos recorrer las colinas y vamos a ver cómo logramos subir. Escuchen eso, es el grito de la naturaleza. Está diciendo gracias Gretel por tu visita. Wow, cuánto viento corre. Aquí ya a partir de las 3 de la tarde. Nos vamos antes que oscurezca.
Me encuentro en Sacsayhuamán, este templo religioso, y es impresionante la inmensidad de las rocas, el tamaño que puedes ver y cómo están unidas. Estas gigantes rocas deben medir unos 3-4 metros, pero son inmensas. Es muy cuestionable cómo han podido ser movilizadas, cómo unieron cada una de ellas. Es impresionante. He llegado a la cima del Sacsayhuamán, está corriendo bastante viento y aquí tengo una vista de la plaza de la ciudad de Cusco. ¡Uh! ¡Uh! Sin pensarlo, cerca al parque de Sacsayhuamán se encuentra esta iglesia de San Cristóbal y su mirador, donde puedes tener unas bonitas vistas de la Plaza de Armas y alrededores de San Blas también. Vamos que te lo voy a mostrar. Una vista impresionante, ¿no? ¿Y tú, ya te animaste a visitar la ciudad imperial de los Incas? Déjame saber en los comentarios y suscríbete al canal, que nos vemos en un próximo video. Rumbo a Ollantaytambo. Esto fue Gretel en Ruta.